Buenas noches, chicos. Esperamos un ratito. Ya están entrando más compañeros. Ya empezamos enseguida. Buenas noches, profe. ¿Cómo anda, Pecho? Bien, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Estoy tratando de, ya le encuentro más rápido los botones. Muy bien, Pecho. Muy bien. Sí. ¿Cómo está el clima ahí, profe? ¿Hace frío acá? Sí, estaba bastante fresco, está sobre todo a la mañana. Bastante fresco. Ahora está bien para que vengan, no van a sufrir acá. ¿Cómo andan con los piquetes, Pecho? Mal, hay corte de ruta acá en Cornejo. Mm. ¿Cuántos años ya, no? Uh, desde, desde Alfonsín. Claro, una barbaridad. Sí. Igual, dentro de los males, para la época en la que yo iba a Tartagal, de los 3 años que fui, creo que solo 2 veces no pude pasar directamente. O sea, no fue tan Claro, grave. claro. Después por ahí había demora, por ahí no, pero de no Había, llegar creo que fue un par de veces, no más de eso. claro, es que cada 2 horas largan, abren el paso. Esa es la metodología que tienen. Mucho, 2 horas, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya estamos. Fíjense, por favor, Si por ahí profe, si por ahí me sí, voy, se me corta internet, vos sabés que me dice que tengo sí, inestable internet. No sí, sé qué por ahí pasa. se congela un poco tu imagen. Mm. Buenas noches a todos. Chicos, por favor, fíjense dentro de la plataforma para que lo tengan abierto al archivo. Dentro del material de estudio, en el título que dice unidades 1 a 4, hay un archivo en PDF que dice tributos, hechos imponibles en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Díganme si lo ven, Sí, profe. y si lo ven, ábranlo. Ahí les anoto, o sea, me lo pidió una compañera, pero bueno, se lo anoto a todo a mi dirección de mail. Igual está dentro de la planificación que tienen en la plataforma.
¿Tienen todo el archivo a la vista? O sea, no lo ve inmediatamente, pero en un rato sí. ¿Lo encontraron? Bien. Bueno. Hoy vamos a ver eso que les acabo de poner en el chat, el punto 1 de la unidad número 6 relativa al derecho tributario material. Vamos a ver. Profe, ¿no sería la unidad 7? Yo lo tengo como 6. ¿Ustedes lo tienen como 7? La 6 ya la vimos, creo que era forma y contenido de ley tributaria. El 7, relación jurídica, el 1, digamos. Forma y contenido de la ley tributaria, no creo que lo hayan visto. Han analizado el hecho imponible, los elementos, los distintos hechos imponibles. Vimos los métodos de interpretación. No es lo mismo. Ah, bien. Disculpe. No vimos ese tema, profe. Está bien. Sí, me parecía raro, pero bueno, podía ser. Ustedes ya deben haber visto, en realidad lo venimos viendo desde que hemos analizado las subdivisiones del derecho tributario, que esta subdivisión del derecho tributario, el derecho tributario sustantivo o material, es la que se sostiene que tiene autonomía, en el sentido de autonomía que hemos analizado en cuanto a la posibilidad que tiene una rama del derecho de tener una cierta independencia del resto de las ramas del derecho en virtud de poder crear institutos propios o crear conceptos propios distintos a los que se conocen en las otras ramas del derecho. Y esta subdivisión del derecho tributario se caracteriza por ser el núcleo de todo el estudio de esta materia en lo que hace al análisis de lo que llamamos la obligación tributaria. Ustedes ya van a ver en la clase de mañana, dentro de las distintas relaciones que se generan entre el Estado y los particulares como consecuencia del ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado, y hay distintos tipos de relaciones. Una de esas relaciones que se generan entre Estado y particulares, que es la principal de todas, es la obligación de pagar el tributo, cualquiera sea el tributo. Esa es la principal. Y esa obligación de pagar se llama obligación tributaria. Y es precisamente el derecho tributario sustantivo o material el que estudia esa obligación tributaria desde que nace hasta que se extingue. Justamente el tema que vamos a ver hoy tiene que ver, y mucho, con lo que es el nacimiento de la obligación tributaria, el nacimiento de esa relación que es la principal de todas que se entablan entre el Estado y los particulares. Cuando el Estado ejerce su potestad tributaria, ya lo hemos visto esto en constitucional, debe hacerlo a través de una ley. ¿Y qué es lo que el Estado debe hacer a través de la ley? Y debe describir una situación que si se da en la realidad, si se perfecciona, si se realiza, va a dar origen a la obligación de pagar un tributo por parte de un obligado. Esa descripción que va a hacer el Estado a través de una ley es precisamente lo que estamos viendo como hecho imponible.
Hay, como siempre decimos, muchas definiciones de cualquiera de los conceptos de lo que vamos a ver, pero nosotros vamos a trabajar hoy sobre una definición en particular que contiene todos los elementos necesarios para analizar el tema. Esa definición. Se define el hecho imponible como un presupuesto legal, hipotético y condicionante, cuya configuración fáctica en determinado lugar y tiempo y con respecto a una persona, da lugar a la pretensión crediticia tributaria. Después vamos a analizar parte por parte esta definición, porque vamos a ver que lo que genéricamente llamamos hecho imponible, en realidad tiene varias partes que lo componen. Son varias partes que deben configurarse necesariamente todas para que nazca una obligación de pago. Si alguna de esas partes faltara, si alguna de esas partes no se cumpliera, aun cuando se cumpliera el resto de la definición, la obligación tributaria nunca llegaría a nacer. ¿Por qué? Porque no se produciría el hecho imponible. ¿Qué es un hecho imponible en cuanto a su naturaleza? Y en realidad, algo de esto nosotros ya hemos visto. Cuando analizábamos las distintas especies tributarias, dijimos, hay impuestos, hay tasas, hay contribuciones especiales. Y cuando vimos el tema de los impuestos, recuerden que habíamos visto una clasificación en particular de los impuestos que los dividía entre impuestos directos e impuestos indirectos. Y ahí habíamos hablado dentro de los criterios para dividirlos a los impuestos entre directos e indirectos, que uno de esos criterios tenía en cuenta las distintas manifestaciones de capacidad contributiva. Entonces, tratándose de impuestos, el Estado, a través de una ley tributaria en particular, ¿qué podía perseguir? Distintas manifestaciones de la capacidad contributiva. ¿Y cuáles eran esas distintas manifestaciones? Hemos visto, no sé si recuerdan, en un cuadro donde estaba todo el sistema tributario argentino, los distintos impuestos que regían en la nación, en las provincias y en los municipios. Y habíamos dicho que habían impuestos que perseguían una capacidad contributiva representada por la renta o ganancia. Habían otros impuestos que perseguían otra capacidad contributiva que se manifestaba a través de la titularidad de un patrimonio, titularidad de bienes, y que había impuestos que se caracterizaban por perseguir una capacidad contributiva que se presumía existente a través de la realización de gastos, a través de consumos. Y en base a esos distintos criterios surgía la diferenciación entre lo que eran impuestos directos, aquellos que se dirigían a una capacidad contributiva expresada a través de rentas o patrimonios, y los impuestos indirectos, los que perseguían la capacidad contributiva manifestada a través de un consumo o de un gasto. Entonces, ¿qué es lo que describen los hechos imponibles? Esto de lo que estamos hablando. Describen un acto, describen un hecho, describen una situación
que puede estar vinculada o no a una actuación del Estado. Habíamos dicho dentro de las clasificaciones de los tributos que una de esas clasificaciones los dividía entre vinculados y no vinculados. Y cuando hacíamos referencia al término vinculados, nos referíamos a que exista o no una relación entre el hecho imponible y una prestación de servicio por parte del Estado que se particularice en el obligado a pagar. En ese caso, si existía tal vinculación, se trataba de tributos vinculados. Y dentro de esa clasificación, habíamos mencionado a las tasas y a las contribuciones especiales. Mientras que en los tributos no vinculados con un servicio particularizado en el contribuyente obligado a pagar, habíamos mencionado a los impuestos. Entonces, en la descripción de los hechos imponibles, se puede hacer referencia a ciertos servicios que el Estado realiza, que brinda, que presta en forma particularizada, o ese hecho imponible puede hacer referencia a actividades, hechos o situaciones que realiza un contribuyente, pero que están completamente desvinculadas de una prestación de servicio particularizada que realice el Estado en relación a ese contribuyente. ¿Recuerdan estos conceptos? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Pecho, menos mal que al menos a vos te queda claro. Bueno, ya son 2, a lo que le queda claro. 2 de 170. Sí, O sea, lo profe, tengo que está explicar. claro. Ah, bien, bien, qué bueno. Por favor, fíjense en el archivo ese de PDF. Fíjense, por favor, en la página 2, donde está la tasa por inspección de seguridad, salubridad e higiene de la provincia de Salta. Esa tasa es establecida por el Código Tributario Municipal de la ciudad de Salta, en el artículo 103, efectúa una descripción del hecho imponible de ese tributo. Y fíjense la descripción de hecho imponible que hace. Dice, por la prestación de los servicios municipales de. Entonces, en la tasa, en las tasas en general, el hecho imponible está constituido por una prestación de servicio que efectúa el Estado y que puede particularizarse en el sujeto obligado al pago. En este caso, ¿cuál es ese servicio? El servicio de inspección destinado a preservar la seguridad, salubridad e higiene en establecimientos o locales. Ese es el servicio prestado por la municipalidad en forma efectiva, va a dar lugar a que aquel que reciba ese servicio tenga la obligación de pagar este tributo. Y fíjense
simplemente lo que aclara el artículo, que por la prestación de ese servicio se deberá pagar por cada local el tributo establecido en el presente título, o sea, la tasa por inspección de seguridad, salubridad e higiene. El hecho imponible, en este caso, por tratarse de una tasa, es la prestación de un servicio por parte del Estado que se particulariza en el sujeto. ¿Queda claro? Sí, profe. Acá en la municipalidad lo realiza bromatología, profe. A ese servicio. Claro. Claro. Bueno, obviamente, digamos, esta no es la única tasa que se cobra, al menos en la ciudad de Salta. Cada municipalidad, a través de una ley, no se olviden que esto es un código tributario, o sea, una ordenanza, la ley municipal, que establece esta tasa, así como establece otras. Esto es solo un ejemplo. Fíjense en la página 4. En este caso tenemos el hecho imponible que describe el Código Tributario de la Municipalidad de Salta, pero con relación a otra especie tributaria, a una de las contribuciones especiales que habíamos denominado contribución de mejoras. Y recuerden que el eje central en la descripción de una contribución especial, el elemento que no podía faltar en una contribución especial era el beneficio que recibía el contribuyente obligado al pago. Y en este caso de la contribución de mejoras, fíjense la descripción que hace respecto de la contribución. Y dice, los propietarios de inmuebles ubicados en el ejido municipal que se encuentren beneficiados directa o indirectamente por la realización de obras públicas. Entonces, en este caso, el hecho imponible, ¿cuál es? Otra actividad del Estado que se particulariza en el obligado al pago. ¿Cuál es? La realización de obra pública. Pero ¿con qué característica esta prestación de servicio? Que origina un beneficio al obligado al pago originado en el incremento en el valor de los bienes originado por esa actividad del Estado. Entonces acá se trata de otro hecho imponible relacionado con un tributo de lo que llamamos vinculado. ¿Vinculados con qué? Con una actuación estatal concreta que se puede individualizar en el obligado a pagar. ¿Queda claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. En cambio, sí. ¿Era una pregunta? Profe, Sí. perdón, ¿ese PDF está en la plataforma? Sí. Sí, bien, gracias. Está dentro del material de estudio que tiene como título Unidades 1 a 4. Gracias, profe. De nada. En cambio, hay otro tipo de tributos, los impuestos en particular, donde no existe esa prestación de servicio particularizada en el obligado al pago. Entonces, esos hechos imponibles van a describir
distintas actividades que realiza el contribuyente, distintas situaciones en las que puede encontrarse el contribuyente, distintos hechos que pueden darse en relación al contribuyente, pero que están completamente desvinculados de cualquier tipo de prestación de servicio divisible por parte del Estado a ese sujeto obligado a pagar. Y cuando nosotros hablamos de hecho imponible, volvamos a esa definición inicial. Fíjense, esa definición inicial dice, presupuesto legal, hipotético y condicionante. ¿Por qué presupuesto hipotético y condicionante? Porque la ley describe algo que se puede o no dar en la realidad. Después se puede realizar o no. Por eso es hipotético y condicionante. ¿Qué es lo que condiciona? Y si se realiza ese hecho descrito en la ley, va a surgir una obligación de pago para alguien. Es una condición su realización para que surja o no una obligación de pagar un tributo. Si se da esa condición, por eso sigue la definición, fíjense, cuya configuración fáctica, o sea, si se da ese hecho descrito en la ley, en determinado lugar, en determinado tiempo, y con relación a una persona, surge la obligación de pagar un tributo. Y en esa definición, ahí están los 4 elementos integrantes del hecho imponible. Cuando la definición dice presupuesto legal, hipotético y condicionante, está refiriéndose al aspecto objetivo del hecho imponible. Cuando después dicen determinado lugar, está haciendo referencia al aspecto espacial del hecho imponible. Cuando habla del tiempo, está haciendo referencia al aspecto temporal del hecho imponible, y al referirse a una persona, está haciendo referencia al elemento subjetivo del hecho imponible. Entonces, de esos 4 elementos, objetivo, subjetivo, temporal y espacial, surge la definición de hecho imponible. Un hecho imponible, para considerarse configurado o perfeccionado, debe cumplir con cada uno de esos 4 elementos. Si uno de esos 4 elementos, cuando se configura alguna situación en la realidad, si solo uno de esos elementos difiere en relación a la descripción que hace la ley, el hecho imponible no se produce. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, disculpe, profesor. Sí. Me quedé en, digamos, o sea, llegué a los 3 aspectos. El primero me quedé en el primer aspecto, digamos, que El al objetivo. principio de la definición. Sí, el objetivo. Sí, supongo que debe ser el objetivo. El presupuesto legal, hipotético y condicionante, usted estaba hablando digamos, el concepto del hecho imponible, y ahí me perdí. Pero ¿en qué parte te perdiste? ¿En por qué es hipotético, por qué es condicionante o en qué? Claro, o sea, usted estaba diciendo que el hecho imponible es el presupuesto legal, hipotético y condicionante, cuya Sí. configuración fáctica, ahí, o sea, en determinado lugar es el aspecto del tiempo, Sí. Perdón, del Sí, espacio. sí, está bien, se entiende. O sea, lo que vos te perdiste en presupuesto legal. Sí, Eso ahí. hace referencia al elemento objetivo. Ajá. Bueno, gracias. De nada. ¿Qué es lo que describe? Vamos a ir parte por parte de todos esos elementos. ¿Qué es lo que describe el elemento objetivo? Describe específicamente
una situación, una actividad, un hecho, un acto, algo objetivo que debe realizar el obligado al pago. Por ejemplo, el obtener una ganancia, el ser titular de un patrimonio, el realizar una venta, el prestar un servicio, efectuar una locación. Cualquiera de esas situaciones objetivas son las que describe la ley como elemento objetivo de un hecho imponible. Es el elemento que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que debe hacer el contribuyente, el obligado al pago, para que esté o resulte obligado a pagar un tributo? Siempre responde a un verbo, a un tener, a un obtener, a un estar en una situación, a un ganar, a un realizar. Siempre hay un verbo por detrás de ese elemento objetivo. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias es el obtener una ganancia. En el impuesto al valor agregado, ese elemento objetivo, si bien hay varios hechos imponibles, está dado, por ejemplo, por vender cosas muebles. En el impuesto sobre los bienes personales, por ser titular de bienes a una fecha determinada. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profesor. Sí, profe. Profe, el Después aspecto tenemos- objetivo es igual que el material, ¿no? Es lo Sí, mismo. profe. Sí, es lo mismo. Después tenemos el elemento subjetivo. ¿A qué hace referencia el elemento subjetivo? Responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién es el que debe realizar el elemento objetivo? ¿Quién es el que debe encontrarse en la situación descrita en el elemento objetivo? Y en principio, ese sujeto que está descrito en el hecho imponible, en principio, es quien, de realizarse ese hecho imponible, está obligado a pagar el tributo. Ya van a ver más adelante, no en la clase de hoy, que no siempre quien realiza el hecho imponible es el que está obligado por ley a pagar. Hay situaciones en las que la ley obliga a otro sujeto diferente del realizador del hecho imponible a que pague la obligación tributaria. Pero, en definitiva, y como dice Catalina García Vizcaíno, este sujeto del que estamos hablando es el protagonista del hecho imponible, el realizador de ese hecho imponible. Y, desde el punto de vista técnico, se llama sujeto pasivo del tributo. Y la ley 11.683, ya lo van a ver más adelante, en el artículo 5, lo denomina también contribuyente o responsable por deuda propia. Entonces, todas esas son expresiones equivalentes. Sujeto pasivo del tributo, contribuyente, responsable por deuda propia, todo hace referencia exactamente al mismo sujeto. ¿A quién? Al que ha realizado el hecho imponible. Muchas veces, uno está hablando de que la ley debe describir todos estos 4 elementos del hecho imponible. Muchas veces la ley no describe quiénes son los sujetos, sino que en esos casos en los que la ley no describe quién es el sujeto, se lo infiere a partir del elemento objetivo. Si una ley tributaria no definiera en ninguno de sus artículos quiénes son los sujetos de un tributo, pero define
y debe hacerlo siempre el elemento objetivo, nosotros al sujeto lo sacamos del elemento objetivo. Entonces, por ejemplo, si una ley estableciera como elemento objetivo del hecho imponible la venta de cosa mueble, así no dijera nada del sujeto la ley, nosotros sabemos que el sujeto es el vendedor de cosa mueble. Entonces, en aquellos casos en los que la ley no diga expresamente quiénes van a ser los sujetos, nosotros lo inferimos a partir del elemento objetivo. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya vamos a ir viendo dentro de un rato, con ese apunte, en distintos impuestos que hay en el país, provinciales y nacionales, dónde está el elemento objetivo, dónde está el elemento subjetivo, el temporal, el espacial, todo eso lo vamos a ir viendo. Pasamos al elemento temporal. El elemento temporal es aquel que dice cuándo se ha realizado el hecho imponible o cuándo se lo tiene por realizado al hecho imponible. ¿Por qué hago esta diferenciación en cuándo se realiza y cuándo se tiene por realizado? Porque muchas veces las leyes tributarias indican expresamente en qué momento considera la ley que el hecho imponible se ha producido. Por ejemplo, para ustedes el hecho de facturar, hacer una factura, ¿es lo mismo que vender? No. Y no, no es lo mismo. Entonces, si estamos hablando de un hecho imponible que describe una venta de cosa mueble, uno tendría que analizar lo siguiente, como siempre analizamos en derecho tributario. Si la ley tributaria no me da un concepto particular, yo me tengo que dirigir a los conceptos del derecho de fondo, de normas de fondo, de disciplinas de fondo. Entonces, si estoy hablando de venta, y la ley tributaria no me da un concepto propio de venta, tengo que ir a ver cuándo existe una venta desde el punto de vista del Código Civil y Comercial. ¿Cuándo se ha realizado esa venta? Y normalmente, siempre los contratos, como el de compra-venta, se perfeccionan a través del acuerdo de voluntades. Ahí hay un contrato de compra-venta. Pero ya vamos a ver que hay situaciones en las cuales la ley dice cuándo la ley va a considerar que se ha producido el hecho imponible. Y por ejemplo, en el IVA, dice que la venta se configura con la entrega del bien o con la facturación, ya vamos a ver que hay otros casos, lo primero que suceda. Y ahí viene la pregunta que les hice hace un ratito. ¿Facturar es lo mismo que vender? Y no, no es lo mismo. Pero la ley está diciendo, si factura, ya hay venta. Y por lo tanto ya se produjo el hecho imponible. Vuelvo a lo que comencé diciendo. El aspecto temporal puede hacer referencia tanto al momento en el que se realizó el hecho imponible, como a un momento en el que la ley describa como que ese hecho imponible se ha realizado. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Cuál es la importancia de definir ese momento? Y tiene mucha importancia por varios temas. Hemos dicho, cuando se perfecciona el hecho imponible, surge una obligación de pagar un tributo. Si ya hay una obligación de pagar un tributo y el tributo no se paga, esa obligación tributaria comienza a generar intereses.
Entonces, es útil conocer en qué momento se ha producido el hecho imponible del aspecto temporal, porque es a partir de ese momento en el que surge la obligación que si no se paga en tiempo, deberá pagarse con intereses. De todos modos, ya van a ver, y sobre todo cuando vean los impuestos en particular, que no necesariamente en el mismo momento que se produce el hecho imponible hay que pagar. Muchas veces la ley agrupa distintos hechos imponibles y dice, bueno, por todos estos hechos imponibles se va a pagar en tal momento posterior. Pero es importante conocer ese momento de realización del hecho imponible por temas como el que le dije. En ese momento surge una obligación, tiene que ver con los intereses, tiene que ver con la vigencia de la ley. Si, por ejemplo, el 1 de mayo, el sábado, entrara en vigencia una ley que establece un tributo a una determinada situación, volvamos al ejemplo que yo les doy siempre, un tributo a todo lo que cursan derecho tributario por el hecho de asistir a clase. Supongamos que ese sea el hecho imponible. Y si esa ley comenzara a regir el 1 de mayo, el sábado, ¿cuándo surgiría la obligación de pago para ustedes? Y por todas las clases que tomen a partir del 1 de mayo. Ahí serían los hechos, se darían los hechos imponibles alcanzados por ese tributo. Todas las clases que ustedes han tomado con anterioridad al 1 de mayo son hechos que se han producido con anterioridad a la vigencia de esa ley y por lo tanto no son hechos imponibles. ¿Por qué? Porque su ámbito temporal no coincide con la vigencia de la ley. Fue anterior a la vigencia de la ley y por lo tanto esa ley no les resulta aplicable. ¿Queda claro? Profe, Sí, profe. Bien, sí. entonces las leyes son irretroactivas, digamos. ¿Ya han visto la retroactividad? Algo. Ya vimos, ya. A ver, cuéntenme ustedes qué han entendido. Por retroactividad, ¿no? Cuéntenme. ¿Todo eso han entendido? Primero dice, profe, primero dice en una parte que las leyes no pueden ser aplicadas, no pueden ser retroactivas. Pero después habla de que si la ley especifica de qué tiempo se va a aplicar, sí se puede aplicar mientras no sean anticonstitucional, algo así. Muy bien, Pecho, muy bien. La Constitución no dice nada con relación... Muy bien, Romina. Muy bien. La Constitución no dice nada de la retroactividad o irretroactividad tributaria. Solo lo dice en materia penal, como puso Romina ahí en el chat. Ahí sí la Constitución misma dice, no se puede aplicar de manera retroactiva, salvo que la nueva ley sea más benigna, el principio de la ley penal más benigna para el que va a recibir la sanción o pena. En ese caso sí se puede aplicar hacia atrás. Pero no dice nada la Constitución de la retroactividad tributaria. Entonces, de por sí inconstitucional no es, pero con agregado como lo que dijo Pecho. ¿Dónde sí hay referencia a la irretroactividad de las leyes en general? En el Código Civil. En ese Código Civil dice, las leyes rigen para el futuro y se aplican aún a las consecuencias de hechos ocurridos en el pasado. Después dice
el Código Civil no tienen efecto retroactivo, pero le mete una coma y dice, salvo disposición en contrario. ¿Qué nos dice esto? Que el propio Código Civil está admitiendo que una ley sí puede tener efecto retroactivo. Pero le pone un límite. El propio Código Civil dice, no puede esa ley, si se aplica retroactivamente, afectar un derecho incorporado al patrimonio. No puede afectar derechos constitucionales. ¿Cuál sería el derecho en nuestro caso? ¿De qué estamos hablando? El derecho de propiedad. Si nosotros, como contribuyentes, ya tenemos un derecho incorporado a nuestro patrimonio, esa ley retroactiva no se puede aplicar a este caso, porque ahí sí se transformaría en inconstitucional. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. ¿Estamos? Sí. El aporte solidario, sí, es retroactivo. Es retroactivo, porque se está refiriendo a una situación que ya pasó. Sí, pero eso no quiere decir que sea inconstitucional. O sea, por el solo hecho de ser retroactivo no lo transforma en inconstitucional. Después, hay muchas opiniones, ya vamos a ver qué dice la Corte, hay muchas opiniones doctrinarias que dicen no se pueden aplicar las leyes tributarias en forma retroactiva, en ningún caso, porque cuando alguien realiza una actividad, debe quedar sujeto a la ley vigente en ese momento que la realiza. No se le puede cambiar esa situación por una ley posterior. Y en realidad es lo más coherente, lo más razonable de todo. El tema es, eso no surge de la Constitución, y que el Código Civil lo admite, y que hasta fue admitido por la Corte en los fallos. Solo que la Corte lo admitió, pero también puso límites. Y uno de los límites que puso es el siguiente, dice, la Corte fue clara en varios fallos, dijo, nadie tiene un derecho irrevocablemente adquirido al mantenimiento de la legislación vigente. Nadie. Entonces está admitiendo la Corte la aplicación retroactiva. Pero la Corte a continuación dice, pero con la excepción de la doctrina, lo que se llama la doctrina del efecto liberatorio del pago. ¿Y cómo la describió la Corte? La Corte dijo, si alguien ha pagado el tributo de acuerdo con la ley que estaba vigente en el momento del pago, una ley no se le puede aplicar en forma retroactiva, porque el hecho de haber pagado el tributo de acuerdo a la ley vigente en el momento del pago, hace que ese contribuyente haya incorporado ese pago como un derecho patrimonial y por lo tanto protegido constitucionalmente, que una ley posterior no puede afectar. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, la ley, la Corte nunca ha sido tajante en decir que nunca, jamás en la vida, en ningún caso, una ley tributaria no puede ser retroactiva. Lo que pasa es que han habido muchos casos, la Corte admitió las retroactividades, le puso límite, pero nunca dio un no tajante. Es más, hay un caso, yo acá se los anoto, ustedes saben además que temas tributarios, todo es bastante discutible y que va cambiando. Hay un fallo, ese Roche S.A., que si ustedes leen el libro de Catalina García Vizcaíno, en la edición, creo que en la del 2020, lo menciona varias veces en el capítulo que habla sobre retroactividad, dice en varias partes,
ténganse en cuenta fallo Roche, en otra parte, ténganse en cuenta fallo Roche. Ese fallo Roche dice en una parte, un fallo de la Corte, dice en una parte textualmente que las leyes tributarias no se pueden aplicar a hechos pasados. Es cierto, lo dice así, parece tajante. Pero ese fallo se refiere a una situación muy particular sobre derechos de exportación. A mí particularmente no me queda la impresión de que la Corte haya sido tajante de que no se puede en ningún caso. Pero es mi opinión. Como le digo, desde mi punto de vista, la Corte, con las limitaciones a las afectaciones de derechos constitucionales, en muchos casos admitió la retroactividad. Por la pregunta de José o Ricardo, no sé cómo te dicen, Ruiz, sí es retroactiva la ley del aporte solidario, pero habría que ver, porque ya hay muchos planteos judiciales, qué dice la justicia en el momento en que se tenga que expedir. Yo no creo que los fallos que den lugar a medidas cautelares, etcétera, digamos, le den, entre comillas, la razón a los contribuyentes si plantean el tema de la retroactividad. No creo. Si se declaran las inconstitucionalidades, será porque hay confiscatoriedad, porque hay una violación al principio al derecho de propiedad en algún caso en particular, pero no creo que vaya por el lado de la retroactividad. Porque como les digo, si la Corte hubiera sido tan tajante en que nunca se puede ir para atrás, ni siquiera la hubieran sancionado a la ley, si la respuesta de la justicia sería obvia, diría, esto no se puede hacer. Entonces, digo, sería demasiado torpe sancionar una ley sabiendo que es imposible que la justicia la admita. Hay muchos países en los que las constituciones son claras y dicen no se puede afectar con leyes tributarias hechos imponibles ocurridos con anterioridad. Pero nuestra constitución no dice nada. Lo dice una ley, el Código Civil, que es una ley. Uno le llama código, pero es una ley el código. O sea, no tiene superioridad sobre la Constitución, al contrario, está por abajo. Así que, en el caso, la retroactividad del derecho tributario dependerá de cada situación. Sí, o sea, no hay que... tiene que analizarse en cada situación dependiendo de los elementos de cada situación. Porque no, desde mi punto de vista, no se puede hacer un no tajante en la retroactividad. El hilo de los fallos de la Corte, desde mi punto de vista, no permiten sacar la conclusión de que nunca se puede ir para atrás. Sí se puede sacar la conclusión de que no se puede ir para atrás cuando se lesionen derechos incorporados patrimonialmente al contribuyente. Ahí sí no se puede. Lo dice el propio Código Civil, lo dicen los fallos de la Corte, todo. ¿De qué depende que exista ese derecho incorporado de que se haya pagado el tributo? Pero, por ejemplo, sí, así es. Esas son las argumentaciones, lean lo que escribe. ¿Cómo te dicen? ¿José o Ricardo? ¿O José Ricardo? Pato, bueno. Fíjense lo que dice Pato. Esas son las argumentaciones con las que yo coincido. O sea, no es que no coincida. Estoy de acuerdo con que es razonable y contribuye con el principio de certeza del que hemos hablado tantas veces, de certidumbre, de seguridad jurídica, que una situación que ya está concluida no pueda ser afectada por una ley posterior. Yo estoy de acuerdo con eso. El tema es que la Constitución no lo prohíbe. El Código lo admite. Y hasta lo admitió la Corte en su jurisprudencia, con límite, pero lo admitió.
Entonces, es muy complicado hacer por decirlo, una afirmación tajante en general de que en ningún caso puede haber una ley que afecte situaciones pasadas, porque ya se ha dado anteriormente. Y la Corte en muchos de esos casos lo admitió. ¿Queda claro, chicos? O sea, no hay seguridades de que algo sí o sí va a ser inconstitucional por retroactivo. La Corte analizará. Va a ser interesante este tema del impuesto a la riqueza por un montón de cosas. Por la confiscatoriedad, por la retroactividad. Va a ser interesante cuando se termine expidiendo en algún momento, algún caso va a llegar a la Corte. Ustedes ya van a tener, si Dios quiere, la materia aprobada, capaz que ya tienen, capaz que hasta ya se han recibido cuando se termine expidiendo la Corte, pero no va a resultar útil por un montón de cuestiones dudosas. Pero bueno, mucho se relaciona este tema del aspecto temporal del hecho imponible con esto de la retroactividad. Mucho, muchísimo, porque es precisamente el momento en el que se ha configurado un hecho imponible. Y si además de haberse configurado un hecho imponible, se pagó la obligación, ahí estaría dada esa situación incorporada al patrimonio del contribuyente protegida por la garantía de la propiedad. Ahí sí ya no podría haber una ley retroactiva. En caso de lavado de dinero, la ley puede ser retroactiva. Sí, puede ser, puede ser, puede ser, pero una ley, pero dependiendo, porque no se olviden que las normas de lavado establecen sanciones, y las sanciones no se entra dentro de la faz penal, y ahí no puede haber aplicación retroactiva, salvo que sea más benigna. Ahora, si hay otro aspecto de la ley de lavado, distinto del sancionatorio, sí, para mí sí podría ser aplicada para atrás. No depende de la realidad política, Nelson, depende de una realidad jurídica. Depende de una realidad jurídica. Le vuelvo a decir así por pasos. La retroactividad no es algo prohibido constitucionalmente, salvo en materia penal. Y salvo que la ley penal sea más benigna. Entonces, incluso en ese caso se puede para atrás. La Constitución no lo prohíbe. El Código Civil lo admite, con límites. No se pueden vulnerar derechos constitucionales. Y lo mismo ha dicho la Corte. En muchos casos se puede, pero sin vulnerar derechos incorporados al patrimonio del contribuyente. El caso del efecto liberatorio del pago. ¿Estamos? Bien. Después tenemos el aspecto espacial. El aspecto espacial, ¿a qué hace referencia? A dónde debe realizarse ese hecho imponible o dónde la ley lo tiene por configurado a ese hecho imponible. Y cuando se habla de este aspecto espacial, está íntimamente ligado al aspecto subjetivo, y ya cuando analicemos los hechos imponibles de las leyes tributarias nacionales vamos a ver el porqué. Anoten esta expresión. Momentos de vinculación. No le traten, no traten de entenderle por decirle, una traducción gramatical de la expresión. Tómenla como tal, yo ahora se la explico, pero no traten de entender el sentido gramatical porque van a perder por ahí. ¿A qué se le llama momento de vinculación? A los criterios que se utilizan para vincular un hecho imponible con el Estado que está estableciendo ese hecho imponible, con el Estado que lo está sancionando a través de una ley.
hay distintos criterios para vincular al Estado con los hechos imponibles que realizan los contribuyentes. Se llaman momentos de vinculación. Y esos momentos de vinculación recuerden que estamos hablando del aspecto espacial del hecho imponible, responden a distintos criterios. Y hay criterios que se llaman criterios de atribución políticos, hay criterios de atribución sociales y hay criterios de atribución económicos. ¿De atribución a quién? De atribución del hecho imponible al sujeto, a quien lo está realizando. ¿Y cuándo la ley utiliza un criterio de atribución político? Cuando lo que interesa a la ley es la nacionalidad del que realiza el hecho imponible. Entonces, hay una ley, no le pongamos nombre, hay una ley que dice que no le interesa en realidad en qué lugar se realice, se perfeccione el hecho imponible, sino cuál es la nacionalidad del que lo realiza. Si es de nacionalidad argentina, así lo haga en Indochina, en las playas de Tailandia o en Humahuaca, le va a dar lo mismo, porque el que lo realice es de nacionalidad argentina y ese hecho va a estar sujeto al poder tributario de la Argentina. Ese es un criterio de atribución político, ese es un momento de vinculación dado por la nacionalidad. ¿Queda claro hasta acá? Sí, profe. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir si era argentino? Por favor, es que no se escucha bien. Sí, lo que le decía es que cuando una ley elige como momento de vinculación el de la nacionalidad, lo que le va a interesar a esa ley es la nacionalidad del que realiza el hecho imponible y no el lugar de realización de ese hecho imponible. Entonces puede ser que se trate de un hecho imponible realizado en cualquier parte del mundo. A pesar de eso, ese hecho imponible va a originar la obligación de pagar un tributo en la Argentina. ¿Por qué? Porque la ley eligió como aspecto espacial, como momento de vinculación, un criterio político, el de la nacionalidad del sujeto que realiza el hecho imponible. ¿Queda claro, Cristian? Sí, profe. Muchas gracias. Bien. Ese, por ejemplo, es un criterio que eligen mucho los países más desarrollados. Entonces, por ejemplo, en países como Estados Unidos, como en muchos países de la Comunidad Económica Europea, ¿qué es lo que le va a interesar? La nacionalidad de sus ciudadanos. ¿Por qué? Disculpe, profesor, perdón que lo interrumpa, estaba digamos, el audio de usted estaba entrecortado y no se entendió lo que dijo porque no se escuchó lo que dijo. No sé si le pasó a mis compañeros, pero por lo menos yo no pude escuchar lo que dijo. ¿Nadie escuchó nada? No sé, pero aquí, digamos, en mi... No, digamos, ya me quedó claro que vos no le estoy preguntando al resto. ¿Nadie escuchó? Sí. Yo sí. Es tuyo el problema, Eleonora. Bueno. Igual lo Gracias. repito. Los países que normalmente tienen sus ciudadanos con una gran capacidad económica y que invierten en muchas partes del mundo, utilizan este criterio. ¿Por qué? Porque al utilizar el criterio de la nacionalidad, independientemente de dónde realicen los hechos imponibles, esos ciudadanos de esos países tienen una posibilidad de grabarlo. No sé quién me preguntaba, Romina, ¿extiende la imposición? Sí, la extiende. ¿Por qué? Recuerden lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que el poder o potestad tributaria era una de las tantas manifestaciones del poder de imperio de un Estado.
Y el poder de imperio de un Estado se manifiesta en principio, dentro de los límites territoriales de un Estado. Llega hasta las fronteras ese poder de imperio. Entonces, este poder o potestad tributaria, al utilizar criterios como estos, obviamente que extiende su poder tributario, su poder de imperio más allá de la frontera, por hechos económicos, pero más allá de la frontera. Así que sí, Romina extiende la imposición, la extiende territorialmente más allá del ámbito de su soberanía territorial. ¿Está claro? Bien. Cuando una ley tributaria utiliza otro momento de vinculación, pero que se relaciona con criterios que se llaman sociales, lo que le interesa a esa ley tiene que ver ya no con un aspecto político, sino con un aspecto social, que está representado por el domicilio o residencia del realizador del hecho imponible. Del realizador, mejor dicho, del aspecto objetivo del hecho imponible, de ese sujeto que lo ha realizado. Entonces, por ejemplo, una ley puede determinar que queda sujeto a la tributación de ese tributo en particular el que esté domiciliado en el país o el que tenga residencia en el país. Y recuerden que no es lo mismo domicilio que residencia. El domicilio nos da la pauta de una residencia de tipo permanente con el ánimo de permanecer en un determinado lugar. En cambio, la residencia responde a otro tipo de criterios, no necesariamente tan permanente como el domicilio. No es lo mismo una cosa con otra. Independientemente de eso, uno al domicilio lo conoce ¿de dónde? Y del derecho civil. Uno sabe lo que es un domicilio. Entonces, recuerden lo de siempre, porque siempre lo tenemos que tener en cuenta. Cuando la ley me habla de domicilio, ¿me define qué es domicilio o no? Si me define qué es domicilio, uso, para saber si alguien queda sujeto a un tributo, el concepto de domicilio que me da esa ley. Si no, uso el concepto de domicilio que conozco del derecho civil. Lo mismo pasa con la residencia. Cuando una ley tributaria, y ya vamos a ver, me habla de residencia de un sujeto, yo tengo que ver si hay un concepto de residencia conocido del derecho de fondo o de alguna disciplina de fondo. Por ejemplo, ¿dónde se define la residencia? En la ley de migraciones. Ahí están establecidos conceptos de residencia. Y tengo que tenerlo en cuenta a esos. Ya vamos a ver en un rato, y ustedes lo van a ver cuando estudien impuestos el año que viene, que las propias leyes que utilizan como momento de vinculación el de la residencia, definen en las propias leyes cuándo se considera que alguien es residente. Entonces, ¿qué concepto de residencia tengo que usar? El que está en la propia ley tributaria. ¿Va quedando claro hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Y cuando se utiliza un momento de vinculación que responde a un criterio económico, ahí sí, lo que se analiza es a dónde se ha realizado el hecho, dónde está ubicado el bien, en el caso de que se trate de un impuesto de tipo patrimonial, en el caso de que provenga, por ejemplo, de un capital, es dónde está ubicado el capital, dónde se utiliza económicamente algo. Eso responde a un criterio económico, que normalmente, al menos en el impuesto a las ganancias, se le denomina criterio de la fuente territorial.
¿Dónde está la fuente productora de ganancia? Y ya vamos a ver ahora mismo a continuación que la ley de ganancias utiliza una mezcla de criterios, una mezcla de momentos de vinculación según se refiera a residentes en el país o a residentes en el exterior. Entonces, todos estos criterios que hemos ido viendo se pueden utilizar en forma exclusiva o en forma combinada. ¿Queda claro, chicos? Profe, ¿Estamos? Sí, sí, Fernando. entonces esos criterios se llaman momentos de vinculación. Sí, se llaman momentos de vinculación. Bien, bien. Bueno. Volvamos al archivito. Fíjense lo que es en esta primera pantalla de ese archivo. Hay dos artículos que se refieren al impuesto a las actividades económicas de la provincia de Salta. Esto es un impuesto, o sea, no es ni una tasa ni una contribución especial. O sea que este hecho imponible va a estar completamente desvinculado de cualquier servicio estatal de tipo divisible. Este impuesto a la actividad económica, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, es lo que en todo el país, salvo Salta, se llama impuesto sobre los ingresos brutos. Yo quiero que ustedes me habiliten los micrófonos y me digan cuál es el elemento objetivo del hecho imponible de este impuesto. El objetivo. ¿Cuál es? Eso me lo van a decir ustedes, no yo. Lean y ustedes me lo dicen. ¿Sería el ejercicio comercial? ¿Quién habló? Yo, profe Leonel. Bueno, el ejercicio Comercial. solo comercial. Em, De comercial, de servicio, de obra también, profe, de bienes. Para mí sería ejercicio Actividad habitual lucrativa. y a título oneroso de comercio, industria, profesión, oficio o cualquier otra actividad. ¿Están de acuerdo con la compañera? sí. Sí. Sí, profe. Ahí está el elemento objetivo. El ejercicio de cualquiera de esas actividades. Muy bien. ¿Dónde está el aspecto espacial ahí? En la provincia de Salta. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Sí, Hay una actividad desarrollada en la provincia de Salta. Muy bien. El temporal ahí no está, está en otras normas, no importa, no lo vamos a analizar acá. Y el subjetivo, olvídense de lo que dice el punto 1.1 de esa pantalla, olvídense. ¿De dónde sacarían ustedes el elemento subjetivo, el quién realiza, solo del artículo 159, o sea, solo de la parte de arriba de la pantalla? ¿Cómo harían para determinar el elemento subjetivo de esa descripción? ¿Quién sería el sujeto realizador? Hay de entender Yo les dije que la ley podía decirlo o no, que si no lo decía había que sacarlo del elemento objetivo. ¿Quién sería en ese caso? Todos los que realicen ese ejercicio habitual, digamos. ¿Están de acuerdo con el compañero? Persona humana.
Sí. ¿Están todos de acuerdo? Entender que es cualquier sujeto. Muy bien, tiene razón el compañero, es cualquiera que realice cualquiera de esas actividades que están descritas en el aspecto objetivo. Muy bien, ese sería el sujeto. Independientemente de eso, el propio código, ahora sí vamos al punto 1.1, fíjense que en el artículo 15 describe quiénes son los sujetos pasivos de los tributos, de todos los del código, porque en el código tributario, el código fiscal, perdón, de la provincia de Salta, describe muchos tributos, no solo este impuesto, está el impuesto de sello, hay varios. Pero el artículo 15 es como que es englobador de todos los sujetos realizadores de los hechos imponibles. Y fíjense lo que dice. Son contribuyentes, recuerden, contribuyente, responsable por deuda propia, sujeto pasivo del tributo, son expresiones equivalentes. Dice, son contribuyentes y responsables de los impuestos, tasas y contribuciones las personas de existencia visible, personas humanas, capaces o incapaces, las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones y entidades, etcétera, etcétera. O sea, ahí el código está diciendo todos los que el mismo código va a considerar sujetos realizadores de cualquiera de los hechos imponibles objetivos que están descritos más adelante. ¿Queda claro, chicos? ¿Hasta acá? Sí, profesor. Sí, profe. Bien. Vamos a ver otro. El impuesto a las ganancias. Ustedes están viendo la pantalla que les estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Ese es el artículo 1 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Léanlo, tranquilos, y díganme primero a dónde identifican el elemento objetivo del hecho imponible. El objetivo. Serían todas las ganancias obtenidas. Todas las ganancias obtenidas. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, ahí está el elemento objetivo. Está dado por todas las ganancias obtenidas. Por eso yo le decía, siempre en el elemento objetivo hay un verbo que está dando vuelta. En este caso sería el haber obtenido o el obtener ganancia. Ese es el elemento objetivo. Muy bien. Ahora yo le hago una pregunta. No tiene que ver, tiene y no tiene que ver mucho con esto, pero me interesa. Si ustedes ya saben, y está bien, que el elemento objetivo es todas las ganancias, ¿ustedes qué les interesaría saber de eso para saber si el elemento objetivo se ha dado o no? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué necesitan definir para saber si algo está alcanzado? Si el sujeto es residente. ¿Dónde se obtienen las ganancias? No ¿Qué es una necesitarían ganancia, saber, profe? primeramente, ¿qué sería una ganancia? Ah, sí. Bueno, Sí. así se analizan las normas tributarias. Primero tienen que saber, digo esto para ir más al fondo, ¿qué es una ganancia? ¿Y qué hacen ahí? Tienen que ver si la propia ley tiene una definición de ganancia. Si la ley no la tiene, ¿de dónde sacarían ustedes el concepto de ganancia? ¿De qué disciplina? ¿De dónde sacarían un concepto de ganancia? ¿A dónde lo irían a buscar? Puede ser de la resolución técnica, profe.
Sí, de la contabilidad. Tendríamos que ver cuál es el concepto contable. Esa es la disciplina que es la que normalmente nos definiría qué es una ganancia. Pero ya van a ver, cuando vean impuestos, que la ley define qué es una ganancia para la propia ley. Pero muy bien, ya tienen el elemento objetivo. ¿Dónde está el elemento subjetivo? Por personas Son las jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley y las sucesiones indivisas. ¿Tiene razón la compañera o no? ¿Le peleamos, le discutimos o le damos la razón? Dice que son bien. contribuyentes conforme a lo establecido en el artículo 36. Sí, está bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahí está el elemento subjetivo. Ahí me está diciendo la propia ley quiénes son los que van a ser los realizadores del hecho imponible, los obtenedores de esa ganancia. Y me está englobando todo, porque me pone todo. Están las personas humanas, las personas jurídicas, pero después me dice, o demás sujetos incluidos en esta ley. Ya lo van a ver el año que viene, pero ¿cuál es la clásica definición de persona del código? Personas humanas, en el código actual, lógicamente. Personas humanas y jurídicas. No hay otra persona para el código. Sin embargo, ya van a ver que hay otro sujeto, esos demás sujetos, van a ver que la misma ley de ganancia define otro sujeto como si fueran personas. Otros sujetos realizadores de hecho imponible. Muy bien. Ahí está el elemento subjetivo. El momento de vinculación, el aspecto espacial acá, ¿dónde está? Cuando dice que residen en el país, ¿Estamos de Residente acuerdo? o en el exterior. ¿Será la residencia? ¿Las ganancias de fuente argentina? Está vinculado, sí. Pero ¿cuál es el primero que ven? Residencia. La residencia. Residencia. Y después, la residencia. cuando se refiere a fuente argentina, en realidad también se refiere a residencia porque está hablando de los no residentes. Entonces, acá, ¿qué usa la ley del impuesto a las ganancias argentinas? Una mezcla de esos momentos de vinculación. Utiliza un criterio social, el de la residencia, y dice, los residentes van a pagar por todas las ganancias que obtengan en la Argentina y en el exterior. Y los no residentes, por las ganancias de fuente argentina. Recuerden que el límite de esa posibilidad, como preguntaba Romina hace rato, está extendiendo la tributación más allá de la frontera. Sí, pero puede extender esa tributación la ley argentina siempre sobre personas que estén sometidas a su poder de imperio, de alguna manera. Por ejemplo, los que somos residentes en el país, los que somos nacionales del país, los que somos domiciliados en el país, estamos sujetos al poder de imperio y por lo tanto tributario del Estado. Pero un sujeto que tiene nacionalidad extranjera, que reside en el extranjero y está domiciliado en el extranjero, está fuera del poder de imperio del Estado argentino. Entonces, ¿de qué forma el Estado argentino podría agarrar a ese sujeto y hacerlo tributar en el país? Solo en el caso de que haga algo en el país. Y ahí es donde está el criterio de la fuente. Por eso dice, los que no residen en el país van a quedar alcanzados por el impuesto a las ganancias, por sus ganancias de fuente argentina. Por ejemplo, si tienen un inmueble en el país del cual obtienen un alquiler, si tienen un capital
colocado en el país del cual obtienen intereses, o si ese residente en el exterior viene de manera temporaria, por ejemplo, y realiza algún tipo de actividad personal en el país. O si ese residente en el exterior tiene, por ejemplo, una empresa en el país. Entonces, ese del exterior no residente tributa por la ganancia de fuente argentina, la ganancia originada económicamente en el país. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. No le vamos a estar preguntando, obviamente, cuestiones de impuesto a las ganancias en parciales. Estamos haciendo una práctica de identificar hecho imponible, elementos objetivos, temporales. Es solamente para eso lo que estamos haciendo. En cuanto al aspecto temporal, la propia ley de impuesto a las ganancias, en esta pantalla 6, en el artículo 24, dice cómo se imputan las ganancias a un año fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, de la misma forma en la que hay un ejercicio contable, que se le pone una fecha, que puede coincidir con el año calendario o no, acá también hay un corte anual. Y ese artículo 24, ¿qué es lo que hace? Yo les dije, en cuanto al temporal, es cuando se realiza el hecho imponible o cuando la ley lo tiene por realizado. Y acá en este artículo 24 de la ley de ganancias, la ley hace eso, dice cuando se tienen por realizadas o perfeccionadas o configuradas las distintas ganancias alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Entonces hay algunas ganancias que dice, se las considera ya realizadas cuando se hayan percibido. Hay otro tipo de ganancia que dice, ya se las considera perfeccionado al hecho imponible de ganancia cuando se hayan devengado. Utiliza distintos criterios, pero eso es lo temporal. Acá tenemos la ley de IVA. La ley de IVA se caracteriza por tener muchos hechos imponibles en su aspecto objetivo, lógicamente, descrito en la ley. Yo quiero que ustedes me identifiquen, al menos en esta pantalla 7, porque después sigue, cuáles, porque acá hay varios, cuáles serían los elementos objetivos del hecho imponible del IVA. Puede ser, profe, las ventas, las obras, las importaciones y las prestaciones comprendidas en el inciso E. Sí. ¿Qué más? ¿Están todos de acuerdo con lo que ha dicho la compañera? Venta de cosas muebles, obras, locaciones, prestaciones de servicios. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Qué más? Las importaciones definitivas de cosas muebles Ese otro. y las Bien. importaciones de servicios. Bien, muy bien. Sigamos con el elemento objetivo y después vamos a volver a esta pantalla. ¿Qué elemento objetivo hay ahí, en esta pantalla 8? ¿Hay alguno? La prestación de servicios digitales. Muy bien, muy bien. Volvamos a las 7.
De acuerdo a lo que hemos visto, a los elementos objetivos que hemos visto, no lean nada más que lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quiénes serían? No importa si la ley menciona a los sujetos en otra parte, ya vamos a ver, no importa. Pero si la ley no mencionara a otro sujeto, ¿quién sería el sujeto en cada uno de estos hechos imponibles? El vendedor, el locador o el importador. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe, el que realiza la actividad. Exactamente. Viendo cuál es el objetivo, yo ya sé, o mejor dicho, puedo inferir quién es el sujeto. Sin embargo, fíjense que para este hecho objetivo, la ley me requiere en particular ciertos sujetos y me dice que esté realizada por los sujetos indicados en tal, tal, tal y tal inciso de otro artículo. Acá la ley me está indicando quién tiene que ser el sujeto. Entonces ya sé que no necesariamente va a ser el que yo tenía en mente. Puede ser que sí o no. Pero digo, si la ley no me mencionara nada, yo ya sé quién es el sujeto, el que vendió cosas muebles, el vendedor. Pero acá me exige un sujeto en particular. Fíjense, no se confundan con esto, porque hay un artículo que se refiere a los sujetos, pero fíjense que en este caso, tratándose de ese elemento objetivo, no dice nada de un sujeto. No requiere, al menos este texto, no requiere un sujeto especial. Entonces la conclusión de uno sería, cualquiera que realice una obra, una locación o una prestación de servicio incluida en el artículo 3, va a ser el elemento subjetivo. Cualquiera, porque ahí no requiere un sujeto en particular, igual que acá. Cualquiera que importe en forma definitiva cosa mueble, va a ser el sujeto. Acá en este inciso D, acá se refiere a un hecho especial, es una importación de servicio. También se requiere un sujeto especial, no viene al caso, pero simplemente a modo de práctica y de advertencia. Fíjense lo que dice acá. Coma y cuando. Siempre en que vean expresiones de este tipo, coma, cuando, coma, solo cuando, coma, en los casos en que, coma, sí, es porque hay una condición. Entonces, siempre que haya una descripción de este tipo, ustedes tienen que saber que todo lo que se ha dicho antes va a ser válido en la medida que se cumpla la condición que está después de la coma. Porque si no se cumple esa condición, nada de lo que se haya analizado de antes tiene validez. Por eso es que es tan importante dentro de la interpretación de las normas, leer con cuidado y leer gramaticalmente. Por eso, a pesar de que todos vivimos tan acelerados, es importante tener en cuenta las comas hasta para hablar. ¿Ha visto que hay algunos que hablan sin coma? No dejan meter una opinión. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Las comas están para algo. Y las expresiones, las palabras como esa, cuando, las condicionales, son esenciales para ver qué es todo lo que tengo que tener en consideración para ver nada menos que si se ha realizado un hecho imponible, porque nada menos de esa interpretación va a derivar si le voy a decir a mi cliente que debe o no un tributo. ¿Sí? Entonces no es un tema menor el de la interpretación. Bien, sigamos acá. ¿Dónde está el elemento territorial mezclado en esta pantalla 7? El territorial. El elemento espacial.
el lugar, el geográfico. ¿Dónde está? ¿Y qué dice? La nación, el país. Realizada en el exterior, dice. Sí, o sea, yo digo en toda la pantalla En el 7. inciso A. En el Depende del inciso A, por mejor. ejemplo, ¿hay un elemento espacial? Sí, en el territorio del país, efectuado. Ahí habla del territorio. Las Si cosas tú la muebles colocas tienen que estar. en el territorio del país. Sí. Entonces, ahí me está dando un elemento espacial. ¿Qué me quiere decir esto? Supongamos yo le pongo el siguiente ejemplo. Si yo vendo una cosa, soy de estos sujetos. Yo soy de estos sujetos. Vendo una cosa mueble. Y esa cosa mueble está ubicada en Bolivia. ¿El hecho imponible se produjo? No. 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 ¿Por qué? Hay un elemento que no se dio. Hay un elemento que no coincide con la descripción de hecho imponible que me da la ley. Por lo tanto, no hay hecho imponible y no hay obligación de pago. ¿Sí? Ahí tienen el ejemplo típico de que me está faltando uno de los elementos y por ese elemento ya no se perfecciona el hecho imponible. En el inciso B, ¿dónde está el elemento geográfico, el espacial? El territorio de la nación. Realizadas en el territorio Realizada de en la el nación. territorio de la nación. Me está diciendo dónde tienen que estar realizadas. ¿Dónde? Entonces, si yo realizo una obra, una aplicación o una prestación de servicio fuera del territorio del país, aun cuando sean de la descripta en el inciso 3, pero fuera del territorio del país, se me fue el elemento espacial y por lo tanto no hay hecho imponible. Así se dé el objetivo, así se dé el subjetivo, así se dé el temporal. Me falta un elemento, por lo tanto no hay hecho imponible. Se tienen que dar los 4. Fíjense en esta pantalla 9. Tiene que ver con el elemento objetivo, pero también con otras cosas que hemos visto, como ser la de la autonomía. Disculpen, volvemos un poquito. Venta de cosa mueble, decía, uno de los hechos imponibles. El artículo 2 de la ley de IVA me da un concepto de venta. Si yo me quedo con el 1, así como habíamos visto ganancia, yo me quedo con el 1 y digo venta de cosa mueble. Tengo que ver si la ley me da una definición de venta, si la ley me da una definición de cosa mueble. Tengo que ver si me da definiciones propias, porque esas son las que tengo que usar. Si no me las da, tengo que ver el concepto de cosa mueble en el Código Civil, lo mismo que de venta. Pero acá, por ejemplo, la ley me da su propio concepto de venta. Y el concepto general es este. Me da un concepto mucho más amplio de venta que el que yo me hubiera imaginado antes. ¿Por qué? Me está diciendo toda transferencia a título oneroso, toda, que implique la transferencia del dominio de esas cosas muebles. Y a título de ejemplo me dice todo lo que incluye el concepto de venta. Y ustedes fíjense que acá hay conceptos incluidos dentro del concepto de venta de la ley de IVA que van mucho más allá de lo que yo me hubiera imaginado como venta. Por ejemplo, el aporte de una cosa mueble a una sociedad. El aporte que hago como socio. Yo pongo la computadora. Después van a ver que hay que tener en cuenta otras cosas, pero digo, si uno le preguntara a alguien que aportó una computadora a una sociedad que formó con los amigos, si hizo una venta, va a decir, no, yo hice un aporte, no hice venta. Bueno, te aviso que para la ley de IVA hiciste una venta y he hecho imponible para el impuesto al valor agregado. ¿Entienden, chicos, dónde van las interpretaciones de la autonomía, del crear conceptos propios? ¿Se entiende? Sí, profe, pero ¿por qué se consideraría una venta ahí? Porque lo dice la ley, Pecho. Tan simple como eso.
Si la ley dijera, la ley de IVA, por decirte, que yo soy gordo, rubio y de ojo verde, vos le dirías a la ley, pero si yo lo conozco desde que era chico, y no es ni gordo, ni rubio, ni de ojos verdes. Y la ley te va a decir, escuche, Pecho, usted tiene que tomar los conceptos que yo le doy. Para nosotros, ley del IVA, el contador Ale, es gordo, rubio y de ojos verdes. Después, como usted lo vea en el espejo o en el WhatsApp, es otra cosa. Para la ley, es gordo, rubio y de ojos verdes. ¿Entendés? Sí, sí, profe, sí. Es porque la ley dice que es, precisamente porque hace uso de su autonomía y establece un concepto propio. Y dice, para esta ley, el aporte a una sociedad, la adjudicación a un socio de un bien que era de la sociedad se disuelve y le da un bien al socio, eso también es venta. Y uno sabe que no es venta desde el concepto que uno tiene, pero la ley dice, para esta ley, eso es venta. ¿Por qué? Porque responde a este concepto general. Hay una transferencia a título oneroso que implica la transmisión de dominio. Y uno diría, pero ¿dónde está el título oneroso? Y casualmente, porque hay un precio de por medio, aunque no se lo pague, hay un valor de por medio, aunque no represente un pago propiamente. Pero bueno, ya van a ver esto en todas las leyes de impuestos. En esta pantalla 11, fíjense que la ley del IVA dice quiénes son los sujetos. Nosotros habíamos dicho, bueno, nos olvidemos del resto de la ley. ¿Quiénes serían los sujetos analizando solo el objeto? Pero acá vemos que la ley dice quiénes van a ser los sujetos. Entonces, para que haya un hecho imponible, en el caso de venta de cosa mueble, por ejemplo, primero tiene que ser cosa mueble. Tiene que ser el concepto de venta del artículo 2. Tiene que ser, estar esa cosa mueble situada o colocada dentro del territorio de la nación. Y además, debe ser realizada por este sujeto. Si no es ese tipo de sujeto, uno diría, acá hay un elemento del hecho imponible que me está faltando. Y por lo tanto, no habría realización del hecho imponible. ¿Queda claro? Sí, profe. Ahí están los prestadores de servicios, los locadores, los importadores, bueno, ahí están todos. Impuestos sobre los bienes personales. Acá tenemos varias de las cosas típicas de nuestro sistema tributario. Esta pantalla 15 lo que está haciendo es describir la vigencia, pero también nos da una pauta de cuándo la ley considera temporalmente realizado el hecho imponible. Quiero que ustedes me digan aquí cuál sería el elemento objetivo de este impuesto. Los bienes personales. Los bienes personales, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Mira, Pecho, el único que siempre No, somos dos. apoya a los compañeros. Soy el único, Pecho. Saca la cara por los compañeros. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, profe. Bien, hay que ver cuáles son los bienes personales existentes. Bien. Si uno tiene una casa, digamos, a partir del momento que la compra, es un bien personal, pero uno dice, supongamos que yo la compré, pero por ponerle un ejemplo, el 1 de enero. Y bueno, yo la tengo el 1 de enero, la tengo el 2, el 3, así,
y la tengo hasta que no la tenga más. Entonces, la ley acá me está describiendo el elemento temporal. Yo le había dicho, el elemento temporal es cuando se realiza el hecho imponible o cuando la ley lo tiene por realizado. Y en este caso, la ley lo tiene por realizado en un momento determinado. ¿Cuál sería ese momento temporal? 31 de diciembre de cada año. Exactamente, la ley lo tiene por configurado al hecho imponible de la tenencia, la titularidad de un bien personal al 31 de diciembre de cada año. Y el resto de esto es historia, fíjense esto, carácter de emergencia, solo por 9 periodos fiscales a partir del 91, ya no hemos pasado de 9 o no, desde el 91 hasta ahora. Entonces, lo que era un impuesto temporal, una de las clasificaciones que habíamos visto eran temporales, permanentes. Bueno, este era temporal y hasta ahora, fíjense esto, está prorrogado, la última prórroga, hasta el 31 de diciembre del 2022. No hace falta que le diga que a más tardar en diciembre del año que viene sale una prórroga por lo menos 5 años más. Pero bueno, ¿qué me iba a preguntar, Pecho? Eso era que yo he visto por 9 periodos nada más, sí. Pero después vi la prórroga recién. Así es, ahí tienen un ejemplo de cómo van pasando los años para los impuestos. Y acá después léanlo, no es importante para esto, pero ahí tienen todo el resto de las prórrogas. Ya hemos visto el elemento objetivo y el elemento temporal. Fíjense en este artículo de la misma ley. Acá me está diciendo quiénes son los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Ahora, ¿dónde ven ustedes ahí, aparte de estar descritos los sujetos, el momento de vinculación? ¿Cuál es el criterio que se usa desde el punto de vista de lo que es espacial? ¿El nacional puede ser, profe? El social, claro. Y ese social está dado por domicilio, por el domicilio. Ahora vamos a hacer una aclaración, pero acá la ley dice domicilio. Muy bien. Entonces, las personas humanas y las sucesiones indivisas del país quedan alcanzadas por los bienes en el país y en el exterior. Y las personas domiciliadas en el exterior quedan alcanzadas por los bienes situados en el país. Entonces acá hay de nuevo una mezcla del tema de lo que es el criterio social del domicilio. ¿Por qué? Porque cuando estén domiciliadas en el exterior, es como que la ley ya se olvida del criterio del domicilio y se rige por el lugar donde están situados los bienes. Ahí elige ese criterio geográfico. ¿Dónde están situados los bienes? ¿Dónde es el origen de la riqueza que se está alcanzando? Y ahí los alcanza exclusivamente por los bienes situados en el país. ¿Qué es lo que no podría hacer la ley de ninguna forma? Que a los que están domiciliados en el exterior, pretenda gravarlo por bienes ubicados en el exterior. Ahí sí sería una ley que de ninguna forma se podría imponer a alguien del exterior. ¿Queda claro? Sí, profesor. Bien. A pesar de lo que dice, hemos visto, domicilio, fíjense lo que dice acá. Por esa ley, que es de diciembre del 2019, se ha tomado como criterio
de atribución como momento de vinculación, esto que estábamos hablando, para el impuesto de los bienes personales, el criterio de la residencia. El de la residencia. Esto a partir del año 2020, o sea, del año pasado, del 1 de enero del 2020. ¿Qué ha hecho esta ley? En lugar de modificar la ley del impuesto a los bienes personales y cambiar esto por residente y cambiar esto por residente, lo que ha hecho es, por otra ley, decir que el criterio que debe considerarse a partir del 2020 para los bienes personales es el de la residencia. No es la mejor forma, porque está bien, las leyes se presumen conocidas por todos, los asesores tributarios tenemos que leer todo, pero hubiera sido mucho más claro que se reforme y se modifique el texto de la ley, que ya quede en el texto de la ley que el criterio, el momento de vinculación que se toma es el de la residencia. Pero entiéndanlo como que el que está rigiendo hoy en día, a pesar de que la ley del impuesto diga domicilio, es el de la residencia. ¿Por qué? Porque lo dijo otra ley posterior. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a terminar con una clasificación de los hechos imponibles. Hechos imponibles, en realidad hay varias clasificaciones, pero a nosotros nos interesa una. Están los que se llaman hechos imponibles instantáneos y están los que se llaman hechos imponibles de ejercicio. El hecho imponible instantáneo es el que se realiza, se produce, se perfecciona en un determinado momento. Y todos los otros hechos individuales que se realicen en otro momento están representando hechos imponibles independientes del Perfecciona anterior. después del transcurso de sucesivas unidades de tiempo. Es el que ya vamos a ver ahora, Pedro. Lo instantáneo entonces se producen automáticamente. Es un hecho individual, único, independiente de cualquier otro. Ese es un hecho imponible instantáneo. Por ejemplo, en el IVA son hechos imponibles instantáneos. Yo, cuando vendo cosas muebles, cada venta es un hecho imponible. Cada locación es un hecho imponible. Cada prestación de servicios es un hecho imponible independiente. En cambio, los hechos imponibles de ejercicio son aquellos que se perfeccionan en un momento determinado, pero que para perfeccionarse necesitan de muchos hechos que se han ido produciendo en el transcurso del tiempo. El ejemplo típico de hecho imponible de ejercicio es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias se lo tiene por perfeccionado, por ejemplo, el 31 de diciembre. ¿Pero a qué obedece? A un montón de hechos económicos que se han ido produciendo a lo largo de todo un periodo. Y la ganancia final es la que termina perfeccionando el hecho imponible, pero responde a un montón de hechos que están relacionados uno con otro. No son hechos independientes uno de otros. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Mañana siguen con el estudio de esta unidad 6 en otros puntos. Cualquier duda, me avisan ahora o callan para siempre. Profe, Sí. Entonces, el impuesto a los bienes personales es, digamos, un impuesto sobre los activos, básicamente. Sí, es sobre lo activo básicamente porque hay unas cuantas excepciones, son dos en las que se tienen en cuenta los pasivos. Cuando uno tiene en cuenta bienes y deudas, uno en realidad estaría hablando de impuestos patrimoniales. A este se le dice genéricamente patrimonial, pero lo que tiene en consideración
En el 99% de los casos es solamente los bienes, no las deudas. Si bien hay un par de casos, ya la van a ver cuando estudien los impuestos, en la que se tienen en cuenta las deudas, pero son un par de casitos, no es lo general de la ley. Lo general de la ley es tener en cuenta solo evaluaciones de bienes. Ah, bien, bien. Gracias por la clase, profe. De nada, chicos, gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo la próxima, chicos. Chao, chao, Pecho. Chao, profe. No, profe, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Feliz Día del Trabajador. Gracias, profe, igualmente. Igual para vos. Gracias. Profe, ¿puede pedir que suban sus clases a la plataforma? Sí, hay dos que di antes que ya están subidas. Y después ok. la subo a esta en cuanto me pasen el link. Bueno, profe, gracias. De nada. Nos vemos, Excelente. chicos.